Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes, como siempre, por Esdrújula TV. La invitación hoy es la batalla de Panamá. Casi todos tenemos visualizado ese alucinante espectáculo de tecnología que significa el Canal de Panamá, que ha definido la historia del siglo XX y del comercio. Pero no es tan claro la enorme construcción histórica, aparte del aspecto técnico, que implicó ese canal. Mucho menos cuán prolongado fue ese sueño y cuántas sombras y pesadillas generó. Desde el proceso inicial de la conquista española, Balboa, el conquistador español, que avisora las costas del Pacífico, intuye la necesidad de utilizar ese detalle geográfico increíble por el cual, entre el Pacífico y el Mar Caribe, en última instancia el Océano Atlántico, hay menos de 100 kilómetros. Él mismo ya había soñado sobre la posibilidad de construir algún sistema para transportar los barcos. Tanto es así que descubre que ya obviamente las culturas precolombinas tenían una carretera empedrada armada a tales efectos. El hecho concreto es que los diversos monarcas españoles van sopesando posibilidades para construir algún mecanismo de comunicación que evitara la utilización de la ruta descubierta por Magallanes, pero que implicaba la navegación hasta el extremo sur de Argentina y Chile por el estrecho de Magallanes. Era una vía demasiado prolongada, demasiado peligrosa y que obviamente llevaba mucho tiempo. Por ende, se fueron sucediendo los proyectos. De hecho, Carlos III evalúa un sistema para armar un canal. Pasan los años, los escoceses, en el 1698, emprenden un operativo de colonización relativamente subrepticio en el área de Panamá, fundan Nueva Edimburgo y durante 2 años estuvieron tratando de sentar las bases de una colonia con vista a apoderarse de ese espacio geopolíticamente alucinante. Les pasa algo premonitorio. El asentamiento fracasó y dejaron más de 400 tumbas atrás. Porque el paludismo, la fiebre amarilla, todas las enfermedades tropicales arrasaron con la colonia de los escoceses. Pensemos que esa área de América Central está definida por selvas casi impenetrables y cerros extremadamente escarpados. Pasan los años y insólitamente uno de los últimos actos de la colonización española en 1819 es licitar la construcción de un canal. Pero en 1821 hay un movimiento independentista en la zona de Panamá. Esto es interesante porque se da en forma autónoma a las campañas de Bolívar. Logran la independencia, básicamente con muy bajo nivel de conflicto, negocian la partida de los españoles y comienzan a evaluar qué podían hacer con su destino. El hecho que ya hubiesen estado los escoceses, de que los británicos tuviesen las bases en Belice, la posibilidad de una contraofensiva española,
los hace sopesar dos elecciones: o plegarse a la Confederación Centroamericana o a la Gran Colombia. El hecho es que el discurso bolivariano había prendido en la sociedad panameña y se incorporan por voluntad propia a Colombia. Y aquí surge uno de los aspectos históricos increíbles. Hay una eterna pulsión durante todas esas décadas de amor y odio entre los panameños y el proyecto de la Gran Colombia. El proceso de la confederación que había soñado Bolívar fue extremadamente complejo en su implementación. Entonces, ese sueño que unía Venezuela, Colombia, Ecuador y seguía hacia el sur, rápidamente quedó hecho trizas en un proceso anárquico. Y en todos esos procesos, la sociedad panameña evaluó retirarse. De hecho, hay 17 pronunciamientos para que los panameños rompían de alguna forma la alianza y la unión con Colombia. 4 fueron explícitas y declaradas, con sus idas y sus venidas, incluso de confrontaciones militares mínimas, pero confrontaciones al fin. Sí, es realmente interesante que en el ocaso de Bolívar, los panameños le ofrecen la primera magistratura al viejo libertador para que desde allí, desde Panamá, se pudiese reconstruir la unidad americana, que me parece algo que tiene una fuerza increíble. El hecho es que Panamá queda de algún modo incorporado a Colombia y a mediados del siglo XIX hay un ofrecimiento. Lesseps, que era el ingeniero francés que había logrado esa obra de ingeniería que había deslumbrado el mundo, que era el Canal de Suez, que atravesaba 190 kilómetros entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo y que evitaba el viaje por el Cabo de la Nueva Esperanza, o sea, dar la vuelta al continente africano, intuye de que obviamente es en Panamá donde se puede construir un canal. Ahora bien, ya en ese momento se están evaluando otras opciones. Una, cosa curiosa, era por México. La otra, la que casi se podía hacer a nivel del mar, esto es un dato importante, era en Nicaragua, aprovechando los lagos de Nicaragua. Se opta por Panamá porque la distancia era sustancialmente menor. Estábamos hablando de menos de 100 kilómetros, unos 80 kilómetros cuando mucho. Pero Lesseps cree que realmente se puede hacer un canal a nivel del mar interconectándolos. Cuando comienza la obra, comienzan los problemas. Para decir una forma real, 20.000 personas murieron tratando de construir el canal del proyecto francés. Fueron arrasados por las pestes. Pero a su vez, el descalabro financiero, organizativo, se llevó puesto ese sueño. Sea dicho de paso, que es un dato no menor, en la última etapa hay un ingeniero francés que le plantea un proyecto alternativo. Es hacerlo con esclusas. Lesseps evalúa que no y sale a buscar más fondos. ¿Y a dónde va? Bueno, a la City del nuevo planeta, a Nueva York. Ahí los norteamericanos le explican de que su proyecto está condenado. No piensan aportar un solo dólar para ese proyecto.
que naufrague. Bueno, cosa curiosa, así es. Esa empresa da quiebra. Con los restos de esa compañía, ese otro ingeniero trata de rearmar un proyecto que tiene la brillante idea de vendérselo a los norteamericanos. Los norteamericanos, por supuesto, que les fascinaba esa idea, porque ya estaban en Panamá. Porque en 1850, cuando había explotado la fiebre del oro de California, se había descubierto de que era muchísimo más fácil navegar hasta Panamá y cruzar por el tren que se había construido a dichos efectos. Ahí está el famoso conflicto por la sandía, por el cual comunidad norteamericana, comunidad panameña, las relaciones son relativamente difíciles, y en determinado momento un norteamericano adquiere una porción, una tajada de sandía, pregunta el precio, miserable, menos de 5 centavos de dólar, se come la sandía y le dice que no la piensa pagar. Obviamente, el panameño se enoja y el norteamericano desenfunda el revólver y lo mata. Esto provoca un estallido de violencia en Panamá porque esa comunidad nunca había tenido relaciones fáciles con los panameños. Ya estaban todos los precedentes de lo que le había pasado a México y Estados Unidos, insólitamente, envía tropas a Panamá para reparar el problema y básicamente a matar a los panameños que había que matar para cobrar la indemnización que obviamente había que cobrar. ¿Qué es lo que hacen? El hecho concreto es que el proyecto del francés sigue avanzando y hay un pequeño problema. Eso había que dar una estructura jurídica. El gobierno de Colombia se sienta a la mesa de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para pactar un acuerdo sobre la construcción de dicho canal. Se llega básicamente a un acuerdo, único pequeño problema, que cuando retorna el emisario colombiano a su país y les explica en el Senado de que el canal pasará a perpetuidad de Estados Unidos y que hay franjas aledañas a dicho canal que también van a ser del dominio norteamericano, el Senado considera que por el dinero que están ofreciendo los norteamericanos es imposible firmar eso. Están perdiendo la soberanía por monedas. Por ende, lo rechaza el Senado colombiano. Pequeño problema. Pequeño problema que tiene una enorme solución. Hay diversas versiones, pero el hecho concreto es que muy velozmente surge un proyecto de independizar Panamá y que ese nuevo Estado inmediatamente firme ese tratado. Volvemos enseguida. Más que muchas gracias.
A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Me quebró su maltrato. Me congeló el miedo a que sucediera lo peor. Pero quedarme quieta esperando que algo cambiara no funcionó. Entonces decidí correrme del lugar en el que estaba. Avanzar. No lo hice sola. Hubo quienes me abrieron la puerta, me escucharon. Me enseñaron cuáles eran todos mis derechos y me ayudaron a encontrar una salida. Dispuestos a acompañarme en cada paso que decidí dar. La violencia puede quebrarte, pero te podés volver a levantar. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muy bien. El hecho concreto es que Panamá pasa a integrar el Concierto de Naciones Independientes. Primer acto hipotéticamente soberano es que nuestro amigo, el ingeniero francés Philippe Manu Painilla, viaja y firma, siendo no ciudadano de Panamá, el contrato que había que firmar con el gobierno de Estados Unidos. De este modo, en 1903, formalmente arranca el proyecto. Recién en 1914 el canal va a quedar operativo. Ahora bien, quizás pocas obras de ingeniería del siglo XX logren impactar tanto como el canal de Panamá. El proyecto definitorio fue el de este ingeniero, que se hizo a partir del concepto de esclusas. Esto es, el canal de Panamá no es a nivel del mar, sino que está elevado unos 26, 27 metros sobre dicho nivel y los barcos son elevados por un sistema en el que en cada tramo se inyecta agua para elevarlo al nivel siguiente. Ese sistema implica que obviamente hay una demora en el tránsito y que a su vez hay un enorme proceso de navegación por el mayor lago artificial hasta ese momento que se construyó para obviamente ahorrar tiempo y cavado del canal. Esta obra de ingeniería implicó que, por ejemplo, fue la primera vez que hubo máquinas excavadoras y que en el año 14 la energía eléctrica estuviese cumpliendo todas esas posibilidades tecnológicas. Pasó a definir gran parte del juego estratégico, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, y a su vez redefinió las pautas del comercio internacional.
el canal quedó en manos de Estados Unidos y este proceso fue, a lo largo de las décadas, crecientemente impugnado. Tanto es así que cada gobierno panameño trató de algún modo de renegociar el primer contrato, porque las regalías habían sido radicalmente muy escasas, se había perdido la soberanía y, a su vez, en todo este proceso tan complejo, por decir una forma, del proceso independentista, Estados Unidos en el año 22 había aceptado pagarle una indemnización a Colombia por el hecho de que perdiera parte de su territorio con este proceso de hipotética independencia. En el proceso de la Segunda Guerra Mundial arranca una nueva etapa definitoria y es el contexto de la Guerra Fría. Es en ese contexto que en la zona bajo dominio norteamericano se arma la Escuela de las Américas. Bajo ese nombre, 83.000 militares latinoamericanos cursaron estudios. Dicho de esta forma, suena extremadamente neutro y no ameritaría ningún comentario. Único pequeño problema fueron la gran base operativa para todos los operativos de golpes de estados y de implementación de políticas en el marco, por ejemplo, de lo que fue conocido el Plan Cóndor. Todo ese tipo de proyectos fueron surgiendo en la Escuela de las Américas, donde desde Galtieri hasta Videla, desde Banzer hasta cada uno de los dictadores en Centroamérica, por ejemplo, Efraín Ríos Montt, D'Aubuisson, el de Salvador, Noriega, el panameño, todos ellos estudiaron en ese lugar. Fue considerada la instancia más dramática de dominio ideológico de Estados Unidos sobre los ejércitos latinoamericanos. Tanto fue así que recién en el año 1984 Estados Unidos, pasado algunos años incluso de la firma del Tratado Torrijos-Carter, que ya vamos a llegar, acepta retirarla y llevarla al estado de Georgia. En Estados Unidos se comienzan a desclasificar documentos que van mostrando los manuales de tortura, de extorsión, de persecución de dirigentes sociales que se utilizaban en dicha escuela. El New York Times los publica. El propio New York Times considera de que nada tenía que ver con los ideales de democracia y de respeto a los derechos humanos que Estados Unidos pregonaba esa escuela, que era básicamente una vergüenza. Algo que ya habían dicho los panameños, de hecho uno de sus presidentes la había definido de ese modo, ya existía el apodo de Escuela de Asesinos. Esto es también parte de la historia del Canal de Panamá. El hecho concreto es que esa zona, a su vez, prohijó un sistema económico que impacta por su desarrollo, por ejemplo, financiero. A todos nos resuena, en este último periodo, los Panama Papers, que son parte colateral de una enorme estructura jurídica que en Panamá se hizo para que muchos barcos tuviesen la bandera panameña, algo totalmente normal. Se vendía de alguna forma, Torrijos decía, vendemos todos los días soberanía con esto, pero también se armó un gran tinglado de sociedades anónimas panameñas
que fueron las que posibilitaron desde el lavado de activos hasta toda la temática subyacente y colateral de lo que se considera el narcotráfico. Todo esto se daba y se da en esta zona y es también parte de la historia de Panamá. En el año 68 hay un golpe de Estado. Uno de los integrantes es el general Omar Torrijos. Hijo de maestros, también había estudiado en la Escuela de las Américas, pero insólitamente llevó algún tiempo que en Latinoamérica comenzaba a percibir de que había un líder bastante distinto al promedio. No solamente porque tenía un discurso rotundo sobre recuperar el canal, sino que había sido testigo de los choques entre los estudiantes panameños y los soldados norteamericanos. Había una cláusula en los arreglos posteriores al primer tratado por el cual técnicamente si había una bandera norteamericana podía haber una bandera panameña. En determinado lugar se quita la bandera panameña, se la rompe y eso amerita un estallido nuevamente en los sectores más nacionalistas de Panamá. Hay muertos, hay una situación muy conflictiva y eso era parte del tiempo de Torrijos. También el canal hermano de Panamá, que es el Suez, había sufrido un derrotero interesante. En 1956, Nasser, presidente egipcio, está soñando construir la represa de Asuán para resolver el problema de agricultura de Egipto. Le faltan fondos, lo solicita y por razones diversas Estados Unidos no se los da, Inglaterra tampoco. Gran solución. El canal de Suez técnicamente era egipcio, la compañía era anglo-francesa. Solución de Nasser es nacionalizar dicha compañía y que las regalías del canal de Suez vengan al pueblo egipcio. Esa idea tuvo una respuesta inmediata, que es una invasión tanto de ingleses como británicos, como franceses, más el apoyo israelí, porque continuamente era una zona de conflictos con Nasser. Insólitamente, en esas páginas de la Guerra Fría que a uno lo dejan deslumbrado, Estados Unidos no había sido básicamente consultado para dicha acción y consideró que dicho evento tenía que ser básicamente la última aventura colonial de tanto de ingleses como de franceses. Y hace una enorme presión, incluida económica contra la libra esterlina, por lo cual se tienen que retirar. Más allá de las características del Medio Oriente y del proceso de Nasser, el hecho concreto es que ya cuando asume Torrijos hay un precedente bastante interesante de que el otro canal hermano ya está en manos de los lugareños. Por ende, comienza un lento proceso de negociación. Él integra lo que se llamaba los no alineados, que era la confederación de todos los países que de algún modo estaban buscando una alternativa a la Guerra Fría, salir de la trampa de Unión Soviética, Estados Unidos y defender los intereses nacionales. Este movimiento, que ha sido muy mal comprendido, muy adjetivado, el hecho concreto es que sí comienza a respaldar sistemáticamente a Torrijos. La administración de Jimmy Carter
marca un punto de inflexión. Carter, un presidente que había sido famoso por su defensa de los derechos humanos, entiende que obviamente Torrijos tiene la razón y se sientan a negociar. Hay un tratado, por ende. Ese tratado implica que el canal, 20 años más tarde, va a ser efectivamente del pueblo panameño. Ahora bien, en ese periodo la administración va a ser conjunta, pero por siempre el canal va a tener una primacía para naves panameñas y, cosa curiosa, también para las norteamericanas. Por lo cual, de algún modo, como dice Torrijos, el canal va a seguir bajo el paraguas del Pentágono. Este proceso no es fácil. De hecho, gran parte de los sectores izquierdistas de Panamá lo rechazan, consideran de que no es un buen arreglo. Torrijos, un enormemente incomprendido líder latinoamericano, logra lo increíble que es que México, Venezuela, Colombia, Ecuador lo apoyen. Estamos hablando del año 79. ¿Por qué es interesante marcar esto? Porque esos países son las escasas democracias que tenía América Latina. Todas las dictaduras de América Latina le dan la espalda al general Torrijos, al cual ven, obviamente, como un feroz agente del comunismo internacional. El hecho concreto es que el acuerdo se termina firmando en la OEA con la presencia de toda esta caterva de dictadorzuelos, más los países demócratas, más obviamente Jimmy Carter, por la administración norteamericana. Panamá pasa a tener el canal, lo cual no significa de que todo vaya a rodar bien, porque es la época en la cual América Central está marcada por los conflictos entre las guerrillas y las diversas dictaduras. Es la época en que Nicaragua se debate en la lucha contra Somoza, que los sandinistas están llegando al poder, donde en El Salvador hay una guerra civil espeluznante, donde en Guatemala se está masacrando a miles de indígenas y de guatemaltecos. Ese es el contexto en el que Torrijos logra ganar soberanía. Y él sabía cuál iba a ser ese precio. Y ya volvemos. Me quebró su maltrato. Me congeló el miedo a que sucediera lo peor. Pero quedarme quieta esperando que algo cambiara no funcionó. Entonces decidí correrme del lugar en el que estaba. Avanzar. No lo hice sola. Hubo quienes me abrieron la puerta, me escucharon. Me enseñaron cuáles eran todos mis derechos y me ayudaron a encontrar una salida. Dispuestos a acompañarme en cada paso que decidí dar. La violencia puede quebrarte, pero te podés volver a levantar.
Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. En 1979 queda firmado el tratado por el cual el general panameño Torrijos recupera para su pueblo el canal. Él sabía que la batalla recién empezaba. El hecho concreto es que busca cómo garantizar que ese pacto, ese tratado, realmente no quede en letra muerta. Porque muchas veces pasan cosas. Y hay una historia increíble detrás de esto, porque toca de muy de cerca a un muy famoso escritor, a Graham Greene. Graham Greene, quizás uno de los escritores británicos más populares del siglo XX, que había hecho novelas deslumbrantes con trasfondos dramáticos, algunas en Vietnam, otras en Cuba, otra en Argentina, cónsul honorario, algunas sobre México, que es el gran escritor que logra hacer novelas psicológicas que por momentos parece Dostoyevsky, porque la tensión de sus protagonistas te muestran todos los demonios que puede tener una persona dentro. Toda la carga de violencia del siglo XX. Graham Greene, a esta altura, ya es un escritor bastante veterano y recibe en su casa en Inglaterra una muy amable y sorprendente invitación con todos los viajes, con todos los gastos pagos para viajar a Panamá. La firma alguien que él difusamente conoce por el otro trabajo de Graham Greene. Él trabajaba para los medios y servicios de inteligencia británicos. El hecho concreto es que acepta la invitación. Y así es que
conoce a Torrijos y durante 4 años va sistemáticamente a Panamá. ¿Por qué? ¿Por qué Torrijos busca a alguien como Graham Greene? Bueno, por una razón bastante fascinante. Torrijos era sustancialmente más complejo como líder que la mayoría de los de Latinoamérica. Admirador de Tito, amigo de Perón, amigo de Fidel Castro, le había dado asilo al Shah de Persia. En contrapartida, para equilibrar balanzas, el hecho concreto que Torrijos no era un intelectual. De hecho, era bastante escéptico sobre los intelectuales. Pero quería a alguien de la jerarquía de Graham Greene a su costado cuando viajara a Estados Unidos a firmar los tratados. De hecho, Graham Greene viaja con pasaporte panameño porque, cosa curiosa, un agente de inteligencia de Su Majestad en Estados Unidos tenía graves problemas por su visa porque tenía una cierta acusación de que en su adolescencia lejanísima había tenido simpatías por el Partido Comunista. Viaja por ende con el pasaporte diplomático panameño. Todo esto está contado en un libro maravilloso que se llama Descubriendo al general Torrijos, Historia de un compromiso. Este libro, muchas veces se dice que la lectura de un libro está definida en la primera carilla. Si no te enganchas en la primera carilla, es muy difícil que sigas con su lectura. Yo quiero compartir que este libro arranca con la llamada de un guardaespaldas de Torrijos, luego que su avión tuviera un extraño accidente. Y la frase por la cual yo no pude soltar este libro dice tan solo: había una bomba en el avión. Sé que había una bomba en el avión, pero no te puedo decir por teléfono por qué lo sé. A Torrijos lo asesinaron bajo la administración Reagan. Aquí están las pruebas que, cosa curiosa, se suman a las pruebas manejadas en un libro que se llama Confesiones de un gángster económico, de un autor norteamericano, Perkins, en el que va hilvanando todos los diversos operativos de saqueo económico y de operativos de inteligencia por los cuales Estados Unidos básicamente va incrementando su fortuna. El hecho concreto, que apenas asume Ronald Reagan la presidencia, sale en una enorme cruzada anticomunista y, mucho más importante que eso, una cruzada para lavar el hipotético dañado orgullo nacional norteamericano. En 3 meses, casualmente, tiene un accidente el avión de Roldós, el presidente ecuatoriano, que estaba sopesando cómo nacionalizar el petróleo en Ecuador. Torrijos, en junio, es asesinado porque ya se sabía que Torrijos estaba soñando en hacer una ampliación del canal que no iba a ser con capitales norteamericanos. De hecho, eran con capitales asiáticos. Y cosa curiosa, en aquel momento no eran chinos, eran japoneses. Pero eso a los círculos financieros y de inteligencia norteamericanos no les parecía una buena idea. Todo esto, que uno podría decir, bueno, algo coyuntural que está deslizado en algunos libros, se le va sumando algunos otros aspectos para entender a veces las sutilezas de los juegos geopolíticos. Muy poco tiempo más tarde,
Ronald Reagan la emprende contra una islita en el Caribe, que la mayoría de nosotros ni sabemos dónde está, que es Granada. Granada tiene unos 200, 300 kilómetros cuadrados, 100.000 habitantes. Pertenece a la Commonwealth, o sea, su autoridad máxima es la reina de Inglaterra. En esos momentos gobernaba Margaret Thatcher. Y su gobernante se le ocurrió la brillante idea de declararse socialista y ampliar el aeropuerto con obreros y capataces cubanos. Bueno, eso es harto claro que era un intento de invasión soviética contra Estados Unidos, más allá que en realidad la islita está casi sobre la costa de Venezuela. Y Estados Unidos, o sea, mejor dicho, el señor Ronald Reagan planifica una invasión para arrasar dicha isla porque supuestamente había unos estudiantes norteamericanos que estaban estudiando en un campus ahí, que había que rescatarlos de las garras del marxismo-leninismo. Es tan surrealista la situación y sirve para contextualizar el fenómeno de Panamá y a Graham Greene, que Margaret Thatcher y su servicio de inteligencia detectan la operación y Thatcher llama a Reagan para plantearle que eso es una locura, que no puede invadir la isla de Granada porque va contra los principios de derecho internacional. Estados Unidos estaba haciendo un proceso de ampliación del armamento establecido en Inglaterra. Eso tenía que pasar por el Parlamento y era una complicación innecesaria, según Margaret Thatcher. Que se olvidara de Bishop y su hipotético proyecto de socialismo en la islita de Granada. Ronald Reagan le da las garantías de que todo eso obviamente no está teniendo lugar cuando en esa misma madrugada están aterrizando los norteamericanos y arrasando esa isla. El hecho concreto, que en ese proceso del asesinato de Torrijos, su sucesor es un oscuro militar panameño apellidado Noriega. Casi todos tenemos una idea difusa de que Noriega era un narcotraficante, un dictador que no respetaba los derechos humanos. Y todo eso, obviamente que es cierto. El tipo era una bestia parda, o sea, sin mayores mediaciones. Lo interesante es que Noriega, no la opinión de Graham Greene, no la opinión de 2 o 3, sino del director de la CIA, era parte de los empleados de la Company. Y había cumplido trabajos para el gobierno de Estados Unidos en forma sistemática porque dirigía el servicio de inteligencia panameño. De hecho, había acusaciones que había sido uno de los artífices colaterales del atentado contra Torrijos. La situación de Noriega con Estados Unidos se va complicando por razones casi surrealistas, pero el hecho concreto es que en ese torbellino de confrontaciones, de manifestaciones, de muertos, de choques con la zona del Canal de Panamá, en determinado momento, parte de los halcones norteamericanos dicen que hay que desalojarlo. El director de la CIA vuelve a interceder y dice, no, es de los nuestros. Pero el tiempo de Noriega se había terminado con Bush. Y Estados Unidos, en algo que no queda muy claro si realmente había habido una declaración de guerra de Panamá a Estados Unidos o no, el hecho concreto es que frente a un proceso tildado de fraudulento de Noriega, por el cual anulaba unas elecciones, los marines norteamericanos aterrizaron otra vez en Panamá y arrasaron Panamá. Mueren miles de personas en las barriadas pobres de Panamá porque son bombardeadas sistemáticamente, porque se identifica que ahí es donde está el núcleo duro de los torrijistas que eran hipernacionalistas, toman el poder, el control del país, en algo que no deja de ser pintoresco
el nuevo presidente de Panamá, Endara, asume en un lugar bastante especial, que es una base del ejército norteamericano en la zona del canal. Noriega, que se había refugiado en la Nunciatura Apostólica, o sea, en la Embajada del Vaticano, 2 semanas más tarde se rinde y es llevado ante la justicia norteamericana. El abogado de Noriega dice tener pruebas irrefutables de la acción de Estados Unidos en la muerte de Torrijos. Quizás pueda ser sorprendente el hecho de que al juez norteamericano no le parece relevante nada de toda esa historia y Noriega termina siendo sentenciado a una montaña de años de cárcel y termina muriendo en la cárcel. Todo esto, que es un siglo y medio de lucha muy turbulenta y atroz, es también una gran metáfora sobre lo que es la historia de América Latina, sobre que los sueños llevan mucho tiempo construirlo, tienen muchas luces, demasiadas sombras. Yo quiero compartir cómo Omar Torrijos arrancó la ceremonia de la firma del tratado por el cual el pueblo panameño recuperó su canal. El tratado es satisfactorio, sumamente ventajoso para los Estados Unidos y debo confesarlo, no tan ventajoso para Panamá. Después de una breve pausa, el general añadió: Secretario de Estado Hay, 1903. Cuando se hizo ese tratado, básicamente no había ningún panameño. Y paradójicamente, en New York publica en ese momento una noticia fascinante, que es: ha llegado a esta ciudad información según la cual el Estado de Panamá, que abarca la zona del canal, está dispuesto a separarse de Colombia y firmar un tratado con los Estados Unidos si el Congreso colombiano no acepta firmar el tratado del canal. En caso de separarse de Colombia, se organizará políticamente de acuerdo con una forma de gobierno republicana. La ejecución de dicho plan sería de sencillo desarrollo, por cuanto no hay más que un centenar de tropas colombianas destacadas en Panamá. El Canal de Panamá es la metáfora de nuestra historia de América Latina. Es lo que ha significado estar en un continente demasiado lejos de Dios, demasiado cerca de Estados Unidos, en el cual igual se pueden construir cosas maravillosas. Lleva su tiempo y se pueden construir. Como siempre, para eso hay que tener presente: culto para ser libres, libres para luchar. Muchísimas gracias.